recordarles lo que pasó en tiempos del apóstol Pablo en el libro de los Hechos capítulo 20, cuando él estaba de viaje de Troas a Mileto. Leyendo ahí el verso 13, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene y navegando allí al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto de Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues él se apresuraba por estar el día del Chabot, el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Esto significa que los judíos, estas tres grandes celebraciones de Pesach, Chabot y Sukkot, ellos las hacían siempre en el templo de Jerusalén. No las celebraban en otro lugar. Y ya explicaré el domingo la postura de Israel con respecto al Shabbat y la postura de la iglesia con respecto al Shabbat. Pero esto lo estamos leyendo para recordar que Pablo, que es un erudito y que fue el que guió a los gentiles convertidos, él no pasó por alto esta celebridad de estas fiestas. Y él estaba dispuesto para ir a celebrar a Jerusalén, en el templo, aquella festividad del Shabbat. Amén. Ahora sí pueden sentarse tranquilamente y espero que vas a tener paciencia conmigo. Yo voy a compartir una palabra profética que tiene que ver aquí en nuestros días. Las personas que estuvimos aquí el miércoles, ustedes recordaron lo que yo estuve diciéndoles acerca del presidente de esta nación, Donald Trump, que aunque todos se han sentido afectados de una u otra forma por el problema de la migración y otros problemas de la nación, siempre andamos en la periferia, pero no sabemos el meollo de todas las cosas. Esta semana que viene es una semana difícil para los Estados Unidos y Donald Trump tiene una papa caliente porque él tendrá que tomar unas decisiones que son verdaderamente magistrales y tiene que ver con la política internacional. Y esta nación o se quiebra y deja de ser la primer potencia mundial y se desbarata todo lo que se construyó por años, o se saldrá adelante. Y debemos de estar atentos y latentes a estar orando. Y aquí no es de preocuparnos de que si echaron a mi abuelita de aquí y que se fue chillando porque la botaron del país y que el otro y que aquí. Dejémonos de chiquituras. Hay cosas muy grandes que están en juego, no solamente en esta nación de los Estados Unidos, en el mundo entero. Tú puedes ver lo que está pasando allá con Ucrania y Rusia, eso está que arde y está duro y difícil. Hay muchas cosas que van a acontecer así. Hay palabra profética versada en la escritura sobre eso, no me corresponde hoy. Pero hoy tengo que hablarles. Yo había prometido pasar un video y no lo voy a pasar el video, lo tienen aquí ahora. Porque en el video se duermen y se ponen a oír lentamente a una persona que trajo el mensaje. Pero yo lo voy a estar transmitiendo literalmente y es mejor
que nos entendamos nosotros en el propio lenguaje, y ustedes me conocen a mí, conocen mi lenguaje, y va a ser más fácil de que lo podamos entender. Esto es una alerta profética con la elección del Papa León XIV. Y todos nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver con nosotros esa elección? ¿Y por qué ahora el apóstol hoy, en el día que estamos abriendo Pentecostés, trajo esta profecía? Esta palabra profética nos va a mover la alfombra donde estamos parados. Y las iglesias que han seguido jugando a la iglesia se van a llevar un chascazo bien feo, pero necesitamos tener un entendimiento profético en la palabra. No es de alguien que está profetizando, vaticinando algo. Es algo que ya está escrito en los anales de la palabra y en la historia. Este cardenal norteamericano, Robert Prevost, que es León XIV, él sube a la silla, al trono papal, el 8 de mayo de este año 2025. Esta alerta profética que nosotros debemos de mirar a la luz de la palabra. Y tenemos que entender el nombre de David, porque es central el personaje de David. Tiene una designación numérica. En hebreo sería Dalet Vav Dalet. Y cada una son 3 letras hebreas y cada una de ellas tiene una designación. Dalet tiene una asignación de 4. Vav tiene una asignación de 6. Y otra vez Dalet, otra asignación de 4. La suma de esto da 14. En la Biblia, león tiene una connotación que es símbolo de la tribu de Judá. Rey guerrero, rey juez universal. Y el Papa que primero se denominó así como León fue el Papa León I. Y esto, él era en el orden numérico de los papas, como ellos lo tienen en trayectoria, el catolicismo. Es el Papa número 45, León I. Esto ocurre en el año 440-461, que es el siglo V. Él se llamó a sí mismo León Magno, un papa de poder y de autoridad, la supremacía del obispo de Roma, fuerza política, fuerza religiosa, que se hizo sentir que tenía autoridad en la tierra universalmente hablando. En una carta que él escribió a un personaje que se llamó Fabiano de Constantinopla, él dijo: Pedro, a quien yo represento como autoridad de León, y él mismo estuvo en el concilio de Calcedonia del 451. Este es uno de los concilios más importantes en la trayectoria de todos estos 2000 años, donde él hizo asentar que él estaba hablando como Pedro por boca del león. Y a partir de ese momento se miró al Papa como el representante de Cristo en la tierra. A partir de ese momento. Estoy hablando del siglo V. Ahora, brevemente voy a darles un recuento de todos los leones, de los papas león, porque son 14 con el que llegamos actualmente. Dije León I, que es el papa número 45, fue defensor de Roma y del Vaticano, porque él confrontó a los vándalos y confrontó a la horda salvaje de los hunos, en donde el que estaba al frente era Atila, y él venció en una forma de sumisión, de tranquilidad. Es la primera vez
que los obispos, al menos de Italia, se llamó primus inter pares, el primero entre los iguales. Y por eso se denomina y comenzó cuando se defendió y no cayó ni el Vaticano, ni la Basílica, no la que vemos ahora, la anterior, y él se le vio como el gran papá. Y en italiano es mio papo, y se comenzó a llamar el papa, y a partir de ahí se comenzó a denominar al primado de Roma como el papa. León II es el papa número 80. No fue relevante en la historia. Él fue el primero en introducir el uso del agua bendita dentro de la Iglesia Católica, en los rituales católicos romanos. Esto ocurre entre los años 682 y 683, siglo VII. Pasaron 564 años y apareció el León III. Es el número 96 de la lista de los papas. Él coronó al emperador francés Carlomagno y hizo de Pipino el Breve, de donde venía este Carlomagno, y lo coronó en el año 800 y unificó toda la parte de Europa. En tiempos de este papa se declaró el Estado romano como el Sacro Imperio Romano. Años de este papado fueron 847-855, siglo IX. Luego pasaron 164 años y apareció el León IV. León IV es el papa número 103. Él instituyó la aspersión de agua bendita sobre las personas y sobre las cosas, para santificarlas, para bendecirlas, purificándolas. Es el primer papa en poner el año de su pontificado en los documentos como tal. Año 847, 855, siglo IX. Pasaron 48 años y vino León V. Es el papa número 118 en el anuario de Católico Romano. Solo gobernó un año y fue depuesto por la fuerza, siendo encerrado por un cardenal en un convento, que este cardenal se llamaba Cristóforo. Era su asistente espiritual. Esto ocurrió en el 903, en el siglo X. Y luego vino y pasaron 25 años y entró el León VI, que es el papa número 123. Este duró solamente 7 meses y su vida fue dedicada solamente al culto sin relevancia mayor. Año 928, siglo X. Luego pasaron 8 años nada más y apareció León VII. Es el papa número 126. Este era un monje benedictino y reorganizó los monasterios y construyó el convento de San Pablo Extramuros. Esto es muy interesante. Las 4 basílicas principales de Roma forman una cruz y uno de los brazos es San Pablo Extramuros, y todos los que lo llevan a conocer estas basílicas no pueden dejar de pasar a ver San Pablo Extramuros. Esto fue en el 936, 939, siglo X. Luego pasaron 24 años y apareció León VIII, es el papa número 131. Fue elegido por un monarca que se llamó Otón I, y este lo eligió para su propio interés y su propio beneficio. Ese monarca era extranjero, ni siquiera era italiano. Esto ocurrió en el 963, 965, siglo X. Luego pasaron 84 años y apareció León IX. Es el papa número 152.
Viene del territorio francés, un lugar de promiscuidad donde reinaban dos cosas, la simonía y usted sabe lo que es la simonía, ¿verdad? No, es la compra y la venta de los objetos espirituales. Y en ese lugar se desarrolló también el concubinato entre los pobladores. Este papa se hizo un guerrero, tomando una espada y montándose en un caballo y entrando a la agresión contra los normandos. Durante su pontificado se produjo lo que se llamó el cisma de Oriente, la división que hubo entre Oriente y Occidente, y se partió el Papa que quedaba en Roma, y en Constantinopla quedaba el primado, que no se llamaba el pontífice, no se llamaba el Papa. Se exigió a partir de ese entonces el celibato en el clero. Mira, te estoy hablando de los años 1049, 1054, siglo XI. A partir de ahí, el celibato se hizo rotundo. O sea, así lo cumplieran o no lo cumplieran, sabían que tenían que cumplir el celibato. El celibato es la abstención de tener una mujer, de tener una esposa, de tener hijos y de mantenerse solterito en mentiras, a la fuerza. Sí, porque vemos dónde reventó todo esto para este tiempo y de dónde nacieron todos los pedófilos que han nacido. Bueno, pasaron 89 años y entró el Papa León X y fue el Papa número 217. Él fue elegido cardenal a la edad de 13 años y desde esa edad avanzó hasta llegar a los 38 años, donde él fue papa. Él vendió las indulgencias para financiar las obras de la Basílica de San Pedro, que fue la causa por la que protestó Martín Lutero en el siglo XVI. Estamos hablando de los años 1513, 1552, el siglo XVI. Pasaron 459 años, casi 500 años, para que llegara ese Papa León X. Luego pasaron 53 años y apareció León XI, número 232 del papado. Duró solamente 27 días. Se cayó de un caballo y ahí se murió, en el año 1605, siglo XVII. Pasaron luego 218 años y entró a la silla papal León XII, que fue el Papa número 252. Él fue en extremo un conservador. Él eliminó los libros de Galileo Galilei. Galileo Galilei era un físico matemático, fue el inventor de los binóculos y fue llevado al tribunal de la Inquisición, obligado a renunciar a sus ideas. El Papa fue el que reconstruyó la Basílica de San Pedro, que se había quemado en el 1823. Esto fue entre los años 1823 y 1829 y estábamos a la altura del siglo XIX. Luego pasaron 49 años, casi 50 años, y entró León XIII y de ese nos suena muy cerca. Es el Papa número 256. Este Papa se relacionó con la revolución social de la Iglesia pronunciada por Iglesia Católica Romana. Él fue famoso por una encíclica que se llamó la Rerum Novarum. De eso hablaba del manifiesto de los obreros y de la justicia social y del sindicalismo. Se comenzó a hablar de todo esto. Pasaron 122 años, del 1878 a 1903. Siglo XIX, siglo XX. Y entró
León XIV, siendo el Papa número 267, elegido Papa el 8 de mayo de este año. Vamos a ver qué es lo que pasa con este fulano. En la Biblia, la palabra león tiene una connotación de la tribu de Judá, como todos conocemos. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? El Papa se denominó León I, el Papa número 45 del 440, y se llamó a sí mismo el Magno, León Magno. Y fue el que ocupó la supremacía de Roma. Tenía la fuerza política, la fuerza religiosa, y se hizo sentir que su autoridad estaba sobre toda la tierra, universalmente hablando. ¿Quién es el único que tiene la supremacía sobre toda la tierra? En una carta que él había escrito a Fabiano de Constantinopla, dijo: Pedro, a quien yo represento como autoridad de León, es el que estuvo presente para el concilio de Calcedonia del 451, donde hizo asentar: así ha hablado Pedro por boca de León. Y a partir de ese momento se miró al Papa como el representante de Cristo en la tierra, no antes. Ahora, cuando tenemos esta historia, las personas que no entienden y que caminan solamente a la bulla de lo que está aconteciendo, vamos a ver lo siguiente. En la genealogía del Señor Jesús, que aparece en Mateo, en el capítulo 1, tenemos un recuento de 14 generaciones, desde Abraham hasta David. Y luego encontramos de David a la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y después encontramos de la deportación de Babilonia hasta el Machía, cuando vino el Señor Jesús la primera vez, 14 generaciones. Este número 14 habla de la redención final. El código está apuntando a David. Y todo partió cuando David fue elegido. David no fue elegido por un cónclave. David no fue elegido ni siquiera por el rabinato de Israel. David fue elegido y ungido por un profeta, por el profeta Samuel. Y Dios lo llamó y lo separó para la gloria de él. El Papa León XIV, que está tratando de restaurar la profecía del Mashiach sobre sí mismo, pero es el hijo de David, según la carne de donde proviene el Mashiach, Cristo Jesús. El león Papa romano afirma el dominio totalitario, denominándose el primado de Roma. Es el Papa León XIV que va a tratar de restaurar la profecía del Mashiach. El hijo de David, según la carne, es en donde en su sede se sentará el Mashiach cuando él venga a esta tierra. Esta aparición en la genealogía de Cristo Jesús de los 3:14, esto es una narración y un derecho que se habla sobre el león de la tribu de Judá. No hay ningún otro león. La aparición triple 14 en la genealogía narrada de Mateo es la certeza absoluta de que el Mashiach es el heredero de David y que se sentará en su trono para legislar desde ahí durante la época del milenio. ¿Qué visualizamos con esta trayectoria? En el 2023 apareció un arquitecto que se llamaba David
y él diseñó en una isla que se llama Sadiyak, en el distrito de Abu Dhabi. Hizo 3 edificaciones seguidas en un complejo que representó las 3 religiones más grandes del mundo. Y esto es procedente, las 3 grandes religiones son procedentes de la misma raíz abrámica, porque de ahí mismo es donde vienen. Una de estas edificaciones era una mezquita que miraba hacia la Meca de los musulmanes. En el centro estaba una iglesia que miraba hacia el este para hablar del catolicismo en toda la tierra. Y al otro lado había una sinagoga mirando hacia Jerusalén. Cuando se hizo esta obra, se estaba perfilando el ecumenismo, el acercamiento de unir todas las religiones en el mundo. Es un reemplazo al judaísmo por una Jerusalén babilónica de los tiempos finales. Pero en el Salmo 132 esto define: Yahweh ha elegido a Sión, la que quiso por habitación para sí, y no se la ha quitado. ¿Qué busca Vaticano? Bueno, busca una religión mundial que todos hemos entendido como ecumenismo. Hay otros centros paralelos a esto que buscan exactamente lo mismo. Hay un centro internacional del rey Abdullah. Se fundó en Arabia Saudita, tomó parte de Arabia Saudita, de España y de Francia, y promueven el diálogo con una mira a establecer una religión única en el mundo. Existe la Casa de las Religiones en Berna, Suiza, para albergar 8 religiones más a estas 3. Entre ellas está el hinduismo, el budismo, el baísmo, el islamismo, el taoísmo y las otras más que aparecen ahí, casi todas del Oriente. Y se busca una unidad, un diálogo entre las religiones relativista. Y la escritura no es relativa, la escritura es radical. O somos de él o no somos de él. La tercera es un templo que se llama el Templo de la Comprensión, que está en Nueva York, Estados Unidos. Un movimiento diplomático usando el propio edificio de la ONU, y busca la unidad y la comprensión entre las diferentes religiones con miras a una unidad religiosa cuyo protagonismo estará bajo el control del propio Vaticano. 4. Swami Mariam Askardahan es de los hindú, es un templo grande de mármol que se levantó en New Jersey, en los Estados Unidos. Y el Vaticano actúa como el catalizador de esta visión mundialista de la unidad de las religiones, en pro de una paz que es ficticia y obligatoria para toda la humanidad. Quien no se incline o se alinee a esta visión será considerado disidente, rebelde, serán marginados, serán señalados, serán perseguidos y serán excluidos. Y a ustedes les toca. Y se los aviso por si se tienen que ir antes. Del cristianismo, no digo del culto de hoy. Hace siglos, un arzobispo irlandés, que era un monje del siglo XII, que se denominó el San Malaquías, reconocido por la Iglesia Católica Romana, dijo: un día un papa culminará justamente
cuando esté cerca la tribulación de la iglesia y será el juicio para Roma. León 14 anuncia el umbral del final de la historia papal y guiará hacia la última persecución. En el 1595, otro monje hizo públicas estas enseñanzas del San Malaquías. Desde el Papa Celestino II hasta Pedro Romano, que tras el cual la ciudad de las 7 colinas, o sea, Roma, será arrasada y destruida. Se puede observar actualmente el caos mundial en que nos encontramos. Y nosotros podemos ver en la elección de este Papa León XIV que va a abrir hacia las profecías finales de los tiempos, porque esta charla es una alerta profética en esta fiesta del Shavuot, porque está aquí ahora y le he traído, porque la iglesia tiene que abrir los ojos espirituales. La iglesia debe de estar firme y debe estar preparada para los vientos que están soplando. La iglesia comenzó con poder y persecución y la iglesia finalizará con persecución y con poder por medio del soplo de Ruá. Esta palabra profética es con el propósito de que nos pongamos serios. Dejemos de estar jugando, hermano, del Espíritu Santo, la palomita linda que viene y que revolotea sobre mí. Dios conoce mi corazón. Cuando las personas hablan así, esto es el hedor más pestilente del infierno para cubrir sus pecados inmundos y no dar a conocer delante del Señor una humillación perfecta y decirle al Señor: heme aquí, Señor, yo necesito una transformación. Nosotros estamos en el inicio de esta celebración del Shavuot. Todos recordamos, porque lo leemos en la Escritura, sobre el acontecimiento de lo que pasó en Hechos 2. Alguien preguntó: ¿por qué no se miran los milagros que se miraron en el libro de los Hechos y en el transcurso en los siglos de la iglesia del Señor? ¿Se fue el Espíritu Santo? ¿Dónde se quedó el Espíritu Santo? Esto es bueno que no los preguntemos, porque el Espíritu Santo de Dios no se ha ido. Por el contrario, toda vez que una persona confiese a Jesucristo como Señor y Salvador y venga en una humillación y sea aplicado sobre esta persona los méritos redentores de la sangre de él, Ruá, el Espíritu de Dios, descenderá y lo asistirá. Mas, ¿qué ha pasado, preciosos hermanos, con el Espíritu Santo desde el siglo I a nuestros días? Bueno, el Espíritu Santo ha sido la persona más ignorada. La persona del Espíritu Santo ni siquiera toda la cristiandad reconoce como la tercera persona del Dios unitrino personal. Y sabemos que Yahshua se fue y no ha vuelto, aunque hayamos tenido visiones y sueños y lo vimos de todos los tamaños, pero Él no ha vuelto. Pero en su lugar Él dejó a Ruá, al Espíritu de Dios, para que asistiera a su iglesia. Y bueno, y la iglesia ha sido asistida por Él hasta donde se lo han permitido los miembros de la iglesia, incluyendo los ministros. Y bueno, ¿y por qué no vemos las maravillas de Dios? Porque sinceramente no tapemos el sol con un dedo. Si mi pueblo se humillare,
nos arrepintiéramos, reconociéramos nuestro pecado y declaráramos que Él es el Señor. Yo oiré desde los cielos vuestras oraciones. Perdonaré los pecados, sanaré la tierra. Y si alguien me dice que la tierra está sanita, es que usted necesita ir donde el omatólogo, el oculista, porque usted está más ciego que los ciegos. Porque si usted no alcanza a ver, y esto a mí me preocupa, y me preocupa de esta iglesia, cuando estamos ausentes de las noticias internacionales. Ay no, a mí no me interesa eso, de por sí, Dios sabe, y ya todos tenemos que irnos, y todos vamos a partir. No, estos son habladas de ignorantes. Estos son habladas de personas que no queremos ver la perspectiva donde estamos parados y hacia dónde apuntamos. Estamos celebrando esta fiesta del Shabbat, amados. No para inflar nuestro corazón. Se los digo de verdad. Necesitamos desesperadamente la intervención del Espíritu de Dios. Mientras no tengamos cambios sustanciales en nuestra vida, mientras hagamos acepción de personas y andemos pretenciosos pensando que yo soy más espiritual que aquel otro, entre yo continúe otra vez con mi mente enviciada como la puerca que se revuelca otra vez en el charco, en el lodazal, y el perro que regresa al vómito. Alguien me habló, me dejó el mensaje y dijo, yo quiero ir a bautizarme. Yo no contesté eso. A una persona neófita sin entendimiento que pasó por un encuentro y fue bautizado, no contesté esa barbarie. ¿Acaso las aguas del bautismo son un confesionario católico donde vamos a ir a echar todo el mugrero y una semana después camino bien y la otra semana ando del brazo con el Satanás? ¿Crees que a Dios lo podemos agarrar de mojiganga? De todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, eso segará. Y cuando yo miro el estado de la iglesia, y se lo digo de verdad, hijos amados, no solamente puedo mirar nuestra iglesia, que somos tal vez de los más chiquitos, miro las mega iglesias, que es un escrutinio de prosperidad y un desfile de modas, y que es solamente una superficialidad desde los ministros hasta las ovejas que vayan ahí. Pero a mí me duele en gran manera porque nadie dio la vida por ellos más que Yahshua. Y Él derramó su sangre preciosa para que fuéramos liberados de las cadenas del maligno. Nadie quiere hablar de conversión ni de cambios. Y cuando hablamos de esto, las personas se incomodan. O a los que predicamos en esta forma nos llaman religiosos despectivamente. Pero sabe que yo no puedo quitar de la escritura textos como lo que dijo el apóstol Juan en su carta, que todos conocen esa escritura. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Pero eso es lo que todo el mundo hacemos. Estamos más preocupados por el cumpleaños de Miss Chancletica y de Mr. Expedito que lo que podemos rendir al Espíritu Santo de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, aunque diga cuánto me ama el Señor. Esto no lo dije yo, lo dijo el apóstol Juan y lo dijo con autoridad. Porque todo lo que hay en el mundo, que son los deseos de la carne, yo sé que en todos los tiempos ha existido eso, pero nunca he visto tan viva la carne que brinca así en el mostrador donde se va a vender, que brinca la carne y se tómame, llévame a mí. Los bistecs están brincando diciendo, tómame, llévame a mí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. A veces yo digo, Señor, enceguece los ojos de los carnales. Señor, transfórmanos para que nos vaciemos de la vanagloria de la vida. Porque esas tres cosas no provienen del Padre, sino que son del mundo. Y si más no me acuerdo, yo entiendo que usted fue a las aguas del bautismo saliendo de Egipto, pero Egipto no ha salido de ustedes. Salimos de Egipto, pero fue una mentirilla. Nos echamos un chapuzón, salimos y volvimos a ser los mismos. Pero él advierte, el apóstol Juan, y dijo, el mundo pasa y sus deseos, mas solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si alguien quiere aplaudir, hágalo, porque si no me da roña. Porque usted no me ha aplaudido a mí, usted está aplaudiendo a Ruah, el Espíritu de Dios. Las personas jugamos a la iglesia y venimos los domingos porque tenemos que cumplir con la cuota pensando que somos del agrado del Divino Maestro. No, mi hermano querido. O eres un talmidim del Señor, o eres un discípulo del Señor, o no digas que lo conoces. Mejor hacer lo que hizo el Pedro. No lo conozco, no sé quién es ese hombre. Aunque te denuncien, yo te he visto. Yo te he visto hipocritón metido en la iglesia. Y yo te he visto saltando de iglesia en iglesia como la langosta. Porque no acabamos de sujetarnos dentro de la palabra de Dios. Y el punto no es si yo voy o no me congrego en un lugar. El punto es saber si yo camino con la palabra. Y ella es mía en mi corazón. La gente desventurada que no tiene entendimiento. Cuando leen a Mateo 22, que le hicieron una pregunta al Señor. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Bueno, ¿qué fue lo que contestó Yahshua? Por favor, díganmelo ustedes. Sígale, sígale, no se vaya disminuyendo, sigue, échale acelerador. ¿No se lo saben? Bueno, búsquenlo en la palabra, por favor, busquen Mateo 22. Respondió Yeshua. ¿Y qué más sigue el 38? Y el segundo,
Siga, verso 40. Entonces las personas dijeron, todo se redujo en 2 mandamientos. Y yo como los guardo los dos, cumplo con la ley del Señor. El Señor dijo que Él encerraba en estos 2 mandamientos toda la ley y los profetas. Usted me dirá si lo estamos cumpliendo. Vamos a ponernos serios, hijos. No de pie, serios. Alguien puede decir, Señor, yo necesito un cambio. Y sin ti yo no lo puedo hacer. Ahora le dice el Señor, ¿de verdad usted quiere cambiar? Celebrar esta fiesta del Shavuot, más que pedir la manifestación de un don del Espíritu, más que pedirle a Él que sea manifiesto su fruto en las 9 porciones dentro de mí. Todos nosotros fuimos a las aguas del bautismo. Y ahí fuimos a enterrar el hombre viejo de pecado. Y nuestra alma y nuestro espíritu resucitó a una vida nueva. Me quedó marcado en mi vida de un hermano de esta iglesia. Y un día yo tenía que cambiar un carro. Y él me acompañó y dice, venga, que lo voy a llevar donde el toro. Así le decía al dealer. Y llegamos. Y subimos al 3er piso. Y cuando llegamos al 3er piso, la persona que estaba ahí del financiero y el hermano que iba conmigo tenía una fajazón terrible. Y me dijo, pastor, usted podría bajar y esperarme en el 1er piso, porque yo necesito sacar aquí la chaqueta del hombre viejo y no quiero que usted esté presente, porque yo le voy a decir, voy a cantarle las 40 a este hijo de su mamá. Gracias a Dios que se fue este hermano, ojalá que no se pierda. Pero hay personas que ni siquiera lo hacen de esa forma. Lo hacen. Y vivimos como si nunca hubiéramos ido a las aguas. Hazte una pregunta en esta noche antes de que comencemos a adorar a Ruá. Señor, ¿cuántas veces te he contristado con mis acciones, con mis palabras, con mis gestos? ¿Recuerdas cuando tú tenías los niños chiquitos y cuando por alguna razón tú como mamá o papá tenía que decir, no, eso no va ahora? ¿Cómo te miraban ellos? Como buey enyugado. No alzaban la voz, pero hacían. Duro, difícil. ¿Y qué tal si le digo que esa es la misma actitud que tenemos con el Espíritu Santo? No recibimos reprimenda de nada.
Yo soy birrete, batuta y constitución. A mí nadie me tiene que decir nada porque Dios conoce mi corazón. Preciosos hijos, de corazón les digo esta noche, necesitamos urgentemente la intervención de Ruá en nuestra vida. No nos engañemos de que somos cristianos de la primera porque asistimos a un templo regularmente y ya salimos de ahí como bendecidos, como que aquel nos echó con el hisopo agua bendita y salimos santificados. No opera así. El que no está conmigo, bueno, así dijo Yahshua. Y si nosotros nos preciamos de que el Espíritu de Dios está dentro de mí, bueno, andemos como Yahshua, como el Señor Jesús anduvo. Vivamos como Él vivió. Apóstol, eso es muy difícil en medio de esta sarta de impíos. Pues, mijito, así sea en medio de los demonios, usted será luz y no una tiniebla. Ponte de pie.